El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu nombre es santo, tú eres digno de ser alabado, eres digno de ser exaltado, no hay nadie como tú. Mi alma te alaba, mi corazón te bendice, y hoy en un acto de adoración, nos sometemos a ti, a tu señorío, a tu voluntad. Pedimos que el reino tuyo venga. Reino es gobierno. Y hoy te suplicamos desde lo profundo de nuestro corazón que seas tú el que gobiernes nuestras vidas. Nosotros no queremos ser gobernados por el príncipe de este mundo. Queremos ser gobernados totalmente por ti. Lógicamente en ese reino hay un rey que eres tú y hay unas leyes que son tu palabra. Por eso hoy te rogamos, amado, que nos des el carácter para vivir conforme a tu palabra en ese reino, para actuar conforme a lo que tú dejaste escrito en tu santa y bendita palabra. Que se haga en nuestra vida no lo que nosotros queremos, sino lo que tú quieres. Tu voluntad es buena, tu voluntad es agradable, tu voluntad es perfecta. Y sabemos que seguramente si nosotros hacemos cosas, nos vamos a equivocar. Hay cosas que queremos, que anhelamos, pero el único que sabe que nos conviene eres tú. Por eso te pedimos que en nuestra vida se haga tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. En tus manos estamos, nuestros sueños, anhelos, nuestra vida, todo lo entregamos en tus manos, para que en nosotros no se haga sino lo que tú quieres. Enfrentamos un nuevo mes, enfrentamos una nueva semana, nuevos desafíos, y no sabemos qué viene, solo tú lo conoces, pero confiamos plenamente en que si tú vas delante de nosotros, si tú estás con nosotros, nadie podrá estar en nuestra contra. Gracias, amado, porque la bendición más grande no nos las da un nuevo mes, un nuevo día. La bendición grande nos las da el saber que tú estás con nosotros. Lo decía David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que podamos comprender que si tú eres quien pastorea nuestras vidas, nada ha de faltarnos. O sea que la bendición más grande que podamos recibir no es lo que tú nos puedas dar. La bendición más grande es poder tenerte a ti, es poder contar contigo, es poder disfrutar de tu presencia, es poder escuchar el consejo tuyo.
Y por eso estamos aquí en esta mañana agradeciéndote por el milagro de la vida y por la nueva oportunidad que nos brindas de volver a escuchar el consejo tuyo. Yo renuncio públicamente a cualquier gloria personal porque no busco mi gloria, sino la gloria de aquel que nos ha enviado. Así que, Señor, toma el control de este tiempo y ministranos tú como solo tú lo sabes hacer. Espíritu Santo, eres bienvenido. Bienvenido a nuestras vidas, a nuestras casas, a nuestras familias. Que el fuego tuyo descienda con poder. Que la unción y el poder de tu Espíritu Santo venga sobre nosotros en este día y quebrante y consuma todo lo que nos sirva. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, de antemano, muchas gracias por todo lo que harás. Amén y amén. Gracias. Gracias, Dios. Dios es bueno, mis amados, y su misericordia es para siempre. Qué alegría inmensa volver a saludarles un nuevo tiempo con nuestro Padre Celestial. Algo que debemos entender, mis amados, es que Dios está con nosotros. Y meditaba en algo, porque a veces uno diría, tal vez si Dios se manifiesta en mi vida, todo es distinto. Imagínate que tú y yo pudiéramos tener la oportunidad de ver a Dios con nuestros propios ojos. Imagínate cómo sería. ¿Cómo pudo haber sido la experiencia de Moisés en el desierto cuando vio esa zarza que ardía y no se consumía y Dios le habló? Eso debe ser extraordinario. Pero me pregunto también, el pueblo de Israel, esa experiencia que ellos tuvieron de poder ver una nube, y uno dice, pero ¿una nube para qué? La nube en el desierto servía para guiarlos, pero además de eso, la nube impedía que el sol del desierto pudiera calcinarlos. La nube los iba guardando, la nube los iba protegiendo, la nube los iba guiando. Y en la noche, en los tiempos de oscuridad, dice que había una columna de fuego. ¿El fuego para qué servía? Para alumbrar, para que ellos no tropezaran en el camino. Y eso hace la bendita palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra es lumbrera a nuestro camino. Y veía que Dios estaba con ellos y le faltaban cosas y Dios les daba lo que necesitaba. Y a veces uno pensaría, si Dios se me manifiesta, entonces todo será distinto. Pero el pueblo de Israel, ellos veían a Dios, ahí veían la nube. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, ellos vieron la gloria de Dios, pero no fue suficiente. Por eso el Señor dijo, bienaventurado aquel que ha creído sin haber visto. Así que hoy te invito a que, si no estás viendo esa bendición que anhelas, si no estás viendo esa respuesta que tanto anhelas, no desmayes en la fe. Sigue creyendo, porque es más bienaventurado aquel que cree sin haber visto que aquel que cree porque ve. Así que hoy sigue adelante. El Señor le dijo a Josué, no desmayes, no temas ni desmayes. Así que hoy vamos a dejar el temor fuera de nuestras vidas y no vamos a desmayar. No bajes los brazos, no te rindas, no te detengas si Dios no te ha dicho que lo hagas. Sigue peleando, sigue avanzando. Grandes cosas Dios hará con nosotros. Y si tenías metas para este año y dice, ay, pero es que ya entremos a noviembre y luego viene diciembre, no te preocupes, porque Dios no necesita 365 días para cambiar tu historia. En un instante Él lo puede hacer. O si no, preguntémosle a la mujer del flujo de sangre. Llevaba 12 años con un problema. El paralítico de Betesda llevaba, ¿cuánto? 38 años postrado. Y en un instante su encuentro con Jesús cambió sus vidas. Y te puedo decir, en el nombre poderoso de Jesús, que no importa los años que lleves luchando y batallando, en un instante, si tú le puedes creer al Señor, Él puede hacer un milagro en tu vida. Así que, por favor, llénate de la fe del Señor y sigue confiando, sigue adelante. Sean todos bienvenidos, mis amados. Ahora sí, nos preparamos para recibir el pan del cielo. Aquel centurión, recuerdan ustedes, dijo, Señor, ¿sabes una cosa? Yo no soy digno. No, yo no merezco de que entres en mi casa. Pero di tu palabra y mi siervo sanará. Una sola palabra tuya basta. Y lo que yo necesito es una sola palabra tuya, que esta palabra que hoy traes sea lo que yo necesito, amado. Habla en mi corazón, estoy dispuesto a recibir esa palabra. La
palabra que sale de tus labios no vuelve vacía, sino que cumple el propósito con el cual es enviada. Y declaro que esta palabra cumplirá su propósito en mí. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Gracias, Jesús. Amén y amén. Otra de las enseñanzas que nos dejó Jesús la encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 10, versos 11 al 13. Estamos aquí en la parte donde Jesús envía, primero escoge a sus 12, luego les da una misión y les da unas instrucciones específicas a sus discípulos, que también, por supuesto, son instrucciones para nosotros que somos discípulos de Jesús. Así que pongamos mucha atención a las instrucciones que Jesús dio a sus discípulos, que también son instrucciones que nos dejó a nosotros. Mateo capítulo 10, verso 11 al 13. Dice la palabra del Señor, Mateo 10, del 11 al 13, dice: Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Verso 12. Y al entrar en la casa, saludadla. Verso 13. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Esta nueva instrucción que Jesús da tiene que ver con la manera como sus discípulos deberán comportarse en aquellas ciudades a donde fueran a predicar el Evangelio. Obviamente, ellos, antes de averiguar si las personas que vivían en aquellas casas eran dignas, tendrían que darse a conocer por medio de la predicación de la palabra de Dios. Encontramos que en los tiempos de Jesús esta práctica era común entre los judíos y las sinagogas eran el mejor lugar para hacerlo. De hecho, el apóstol Pablo utilizó este método para iniciar sus enseñanzas. Como después de la lectura de la ley y los profetas, había un espacio donde se podían compartir abiertamente opiniones, Pablo aprovecha para darse a conocer ante los presentes. Después de haberle conocido predicando la palabra, algunos que querían seguir profundizando en el mensaje o sencillamente querían entregar por completo sus vidas a Jesús, lo invitan a la intimidad de sus hogares. Esta estrategia era la misma que debían seguir los discípulos de Jesús. Si los discípulos lo hacían de esta forma, aquellos que sí recibieran el mensaje, a lo mejor los invitarían a posar en sus hogares, y los discípulos podían aceptar según las instrucciones de Jesús. Él dijo: Mas en cualquier lugar o aldea donde entréis, informaos quién en ella es digno, y posad allí hasta que salgáis. Ahora, Jesús no les dice que vayan a cualquier casa, sino a aquella casa donde la persona que la habita es digna. La pregunta es, ¿a qué se refería Jesús con esto? Una persona digna se refiere aquí a la persona que tiene un corazón abierto para honrar, creer, recibir la palabra y vivir conforme a ella. A estos hogares debemos llevar el Evangelio y posar hasta que salgáis, es decir, concéntrense en su conversión y guíenlos en el camino de salvación. Esta costumbre era muy popular en Medio Oriente y en las Sagradas Escrituras podemos ver algunos ejemplos de esta clase de hospitalidad. Está el caso, por ejemplo, de Abraham,
conocido como el padre de la fe, cuando recibió en casa a los enviados de Dios. Génesis, miremos, el capítulo 18, versos del 1 al 5. Génesis 18 del 1 al 5. Dice la palabra, Génesis 18 del 1 al 5. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y dice el verso 2, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Verso 3, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho, Abraham. Abraham inmediatamente se percató que estos hombres eran enviados de Dios. Quiso honrarlos con su servicio. Abraham estaba demostrando que era digno por la manera como recibió a los siervos de Dios. Y a eso era a lo que se estaba refiriendo Jesús. Miren en aquellas casas a donde van a predicar quien sea digno y posen allí. ¿Por qué Abraham lo hizo con aquellos hombres que le visitaron? Porque Abraham entendía la honra tan grande que eso significaba. La Biblia dice en 1 de Samuel, capítulo 2, verso 30, algo precioso. 1 de Samuel, capítulo 2, verso 30. Dice la palabra, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo haga tal cosa. Y dice la Biblia, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dice la Biblia. Allí los pongo en contexto. El sacerdote Elí y sus hijos no honraron a Dios. No fueron dignos de la presencia de Dios sobre sus vidas. No lo obedecieron. Lo tuvieron en poco y por eso fueron desechados. Mis amados, Dios honra a los que le honran. En otras palabras, quienes no honran a Dios no serán honrados por Él. Eso lo entendió Abraham. De manera que si quieres, pregunto, ¿cuántos quieren que Dios les honre? A mí me gustaría que Dios me honre. Si quieres que Dios honre tu vida, debes comenzar por honrarlo a Él y por supuesto a sus siervos que llevan el mensaje de Él. Yo no puedo decir que honro a Dios si deshonro a los siervos que llevan la palabra de Dios. Mateo, capítulo 10, versos 41 al 42 enseña. Mateo 10, 41 al 42. Dice la palabra, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa, dice la Biblia, de justo recibirá. Verso 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Lo dijo el Señor. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que honraron a los siervos del Señor. Está el caso de la mujer sunamita, yo no sé si usted lo recuerda. Dice la Biblia que cada vez que el profeta Eliseo
pasaba por aquella región, la mujer lo invitaba a su casa a almorzar. Pero no conforme con eso, habló con su esposo y le dijo: no, vamos a hacerle un aposento al profeta. Vamos a hacerle una cama, un candelabro, vamos a colocar una silla, para que cuando el profeta venga, se quede en nuestra casa, se hospede. Tener al profeta de Dios viviendo en su casa significa tener en su casa al portador del mensaje de la palabra de Dios. Esto fue lo que la mujer le dijo a su esposo. Mire lo que la mujer le dijo a su esposo. Segunda de Reyes 4:10. Segunda de Reyes 4:10. La mujer le dijo al esposo: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla, candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él, le dijo la mujer a su esposo. Y así lo hicieron. Cada vez que el profeta iba a predicar por aquella región de Sunem, él sabía que tenía un lugar donde podía quedarse, que aquella mujer le había hecho. Yo no sé cuántos se habían percatado de aquel hombre de Dios. Muchos seguramente lo habían visto predicar con poder y con autoridad. Seguramente lo vieron hacer milagros portentosos. Muchos seguramente se alegraban al verlo porque les aconsejaba y les revelaba lo que había en el corazón de Dios. Sin embargo, la única que se percató de la necesidad de este hombre fue esta mujer sunamita. Y por eso quiso honrar al hombre de Dios con su hospitalidad. Jesús, al enviar a sus discípulos, les dice: entren, primero averigüen quién en ese lugar es digno y posen allí. Más adelante, si usted escudriña las Escrituras, usted se va a encontrar que por haber honrado al portador de la palabra de Dios, esta mujer fue recompensada en gran manera. Ella no había tenido hijo y pudo concebir un hijo. El hijo se le murió, dice la Biblia, y el profeta, a quien ella había honrado, resucitó a su hijo. Luego le advierte del peligro de quedarse en aquella tierra, ya que vendrían 7 años de hambruna. Esta mujer hizo como le dijo el profeta y se fue abandonando todas sus tierras y sus posesiones. Pero a pesar de haberlo perdido todo, cuando esta mujer regresa después de los 7 años, la generosidad que había tenido con el hombre de Dios habló a su favor en el momento de su necesidad. Y todo lo que había sido suyo, la Biblia dice, le fue devuelto con intereses y todo. Miremos el libro de Segunda de Reyes, capítulo 8, versos 4 al 6. Segunda de Reyes 8, 4 al 6. Dice la palabra: y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciendo: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo él había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar por su casa y por sus tierras. Entonces Giezi dijo: rey, señor mío, esta, precisamente estaba hablando Giezi de ella, esta mujer es la mujer de la que te estaba hablando. Esta es la mujer y ese es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó todo. Entonces el rey, dice la Biblia, ordenó a un oficial, el cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. Devuélvanselo todo. ¡Wow! Todo lo que esta mujer había hecho en favor del siervo de Dios se convirtió en un argumento en favor de su vida. Giezi, siervo del profeta Eliseo, un prototipo del Espíritu Santo, estaba
precisamente hablando al rey acerca de las maravillas que había hecho Eliseo. ¿Sabía usted que cuando usted es generoso, eso que usted hace habla a favor de su vida? La Biblia dice que la ofrenda de Abel hablaba por él aún después de muerto. Habla. Y eso que esta mujer hizo estaba hablando a favor de su vida. Por supuesto, Giezi le contó al rey acerca de la hospitalidad que había recibido de parte de aquella mujer. Esos argumentos intercedieron a favor de ella, y todo lo que había perdido lo recuperó con sus respectivos intereses. No pasó lo mismo con aquellos que no honraron o dignificaron al siervo de Dios. De ellos la Biblia no dice absolutamente nada, pero lo que la tsunamita hizo con el profeta fue digno de quedar registrado en las Sagradas Escrituras, como lo vemos hoy. El libro de Hebreos, en el capítulo 13, el verso 2 enseña, Hebreos 13:2, dice la palabra: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles, dice la Biblia. En el libro de Génesis, lo hablamos hace un instante cuando estos enviados de Dios llegaron a la casa de Abraham, lo que él hizo con los enviados de Dios. Y aquí está diciendo este texto: no se olviden de la hospitalidad, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y en el libro de Génesis vemos al patriarca Abraham descansando bajo los robles durante una cálida tarde veraniega. Pasan cerca de allí 3 viajeros. No solicitan hospitalidad ni favor alguno, pero Abraham no les permite seguir su viaje sin refrigerio. Abraham es un anciano, un hombre anciano, digno y rico, altamente honrado y acostumbrado a dar órdenes. Sin embargo, al ver a estos forasteros, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se inclinó en tierra mostrando reverencia hacia ellos. Dirigiéndose hacia el que encabezaba el grupo, dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Con sus propias manos, Abraham trajo agua a fin de que pudiesen lavar el polvo de sus pies. Él mismo eligió la comida mientras ellos estaban descansando a la fresca sombra. Su esposa Sara les preparó los alimentos y Abraham respetuosamente al lado de ellos mientras participaban de su hospitalidad. Les manifestó esta bondad simplemente como a viajeros, como a forasteros a quienes tal vez no volvería a ver. Pero terminado el agasajo, sus huéspedes se dieron a conocer. No solo había atendido a ángeles celestiales, sino a su glorioso comandante, a su creador, a su redentor y rey. Y a Abraham fueron revelados los consejos del cielo y fue llamado amigo de Dios. Jesús dijo a sus discípulos: entren en la casa del que sea digno. Y uno encuentra, por ejemplo, que cuando Josué envió a 2 espías a reconocer la ciudad de Jericó para tomarla, entre sus habitantes había todo tipo de personas: reyes, comandantes, gente ilustre de mucho conocimiento. Habían sabios, habían ricos, habían poderosos, habían famosos en Jericó. Pero la única que los honró recibiéndolos en su casa fue una mujer conocida como Rahab, la ramera. Era ramera. Ella fue la única que lo recibió. ¡Wow! Entren en la casa del que sea digno. Y ella, aunque era ramera, fue digna. ¿Por qué? Porque entendió el privilegio de recibir en su casa a los portadores del mensaje del reino de los cielos. Josué, hijo de Nun, envió, dice la Biblia, desde Sitín 2 espías secretamente. Cuando la Biblia nos habla de espías, uno dice, bueno, un espía es alguien que yo no puedo identificar fácilmente. Puede estar disfrazado el espía ¿de qué? De vendedor ambulante. El espía puede estar disfrazado de cantante, de locutor. Puede estar disfrazado de qué, no sé.
de campesino. Ellos fueron como espías, ellos no fueron abiertamente, fueron como espías, estaban encubiertos. Nadie en aquella ciudad se dio cuenta. Y ellos llegaron a la tierra de Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Yo me imagino la gente diciendo: qué hombres tan pervertidos, mira dónde se metieron. Otros dirían: ¿qué hace un hombre de Dios metido allí? Rahab, ella vive en Jericó. Ella conoce a su gente. Ella conoce sus calles. Ella conoce sus casas, sus bullicios. Ella conoce sus tiendas. Ella puede percibir cómo crece el temor general conforme pasan los días y los israelitas realizan un extraño ritual diario, dar vuelta alrededor de la ciudad. Ahí estamos los israelitas dando vuelta y sonaban unos cuernos. Sin embargo, el rugido de los cuernos que hace eco en las calles y plazas de Jericó no produce en Rahab el miedo y la angustia que genera en el resto de la gente. Unos cuantos días antes de que los israelitas marchen alrededor de Jericó, dos forasteros llaman a la puerta de Rahab. ¿Buenas? Ellos quieren pasar desapercibidos. Pero los habitantes de Jericó están alertas, tratando de descubrir a posibles espías de Israel. Para Rahab, no es raro recibir a extraños en su casa, esa era su profesión. Pero estos hombres solo quieren alojamiento, no los servicios de una prostituta. La avispada mujer no debe tardar en atar cabos. Los hombres son, en efecto, espías israelitas. Josué, su comandante, los había enviado a descubrir los puntos fuertes y débiles de Jericó. Esta es la primera ciudad de Canaán que Israel va a invadir, y quizás la más poderosa de todas. Josué quiere saber a qué se van a enfrentar él y sus hombres. Los espías no llegan a casa de Rahab por casualidad. En un lugar así, un forastero de seguro pasaría inadvertido. Tal vez puedan incluso conseguir información útil escuchando alguna conversación indiscreta. Rahab la ramera, dice la Biblia, los recibe hospitalariamente. Es más, cuando se dieron cuenta que los espías estaban en casa de Rahab la ramera, fueron a buscarlos. ¿Y sabe qué dijo esta mujer? Dijo: no, yo no los he visto. Ellos sí estuvieron por aquí, pero se fueron. Y los escondió en el techo de su casa. Santiago capítulo 2, verso 25 dice la palabra. Santiago 2, 25. Dice la palabra del Señor: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¡Wow! Esta mujer tuvo el discernimiento para saber que detrás de aquellos hombres y sus atuendos se escondían dos siervos o dos enviados de Dios. Por eso les honra dejándoles entrar en su hogar. Y si tiene sospechas de quiénes son o de qué hacen allí, eso no la detiene. No, quizás quiere aprender más sobre su Dios. ¿Será Rahab una traidora? Para Dios no es así. Para Dios, ella es una mujer de gran fe. ¿Y por qué es considerada una mujer de gran fe? Porque no menospreció ni tuvo en poco a los enviados de Dios. Volvemos al inicio de nuestro tema. Jesús estaba comisionando a sus enviados. La palabra apóstoles significa enviados. Jesús los iba a enviar y dijo: vayan en el lugar donde sea digno de estar. Esta mujer recibió a los hombres de Dios. Su osadía le llevó a alcanzar no solo su salvación, sino la de toda su familia.
Josué, capítulo 6, verso 16 al 17. Josué 6, del 16 al 17, dice la palabra: Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Pero dice la Biblia, solamente Rahab la ramera vivirá. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Halló salvación Rahab. En su ventana colocó un cordón de grana, esa era la señal, curiosamente, del color de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, es la que nos salva. Si así como Rahab, mis amados, todos pudiéramos ver que detrás de un siervo de Dios lo que hay es una tabla de salvación eterna que el Señor envía, no solo para nosotros, sino para nuestras familias, le abriéramos no solo las puertas de nuestro corazón, sino las puertas de nuestros hogares, nuestras empresas, nuestros gobiernos, porque es su palabra, porque es el mensaje que Dios envía a través de sus siervos, y lo entendió Rahab. Ninguno de los sabios, ninguno de los entendidos, ninguno de los poderosos fue sensible a lo que esta mujer fue sensible, y honró a los siervos de Dios, y por eso fue salva ella y toda su familia. Es imposible que la salvación pueda alcanzar nuestras vidas si nosotros no estamos dispuestos a darle la honra que la palabra de Dios merece en nuestras vidas. Muchas veces pensamos que recibir la palabra no tiene ninguna importancia. Hay casas a lo largo del ministerio en donde muchas veces fui a compartir y usted está predicándole, se supone que a la familia y los hijos mirando el celular, otros con música, el esposo durmiendo en una habitación, y la gente no entiende. ¡Hey! Sí, está bien que Dios usa persona, pero no has entendido que es la misericordia de Dios la que se ha extendido sobre tu vida, y Dios quiere salvarte y está allí para eso. Por eso envía la palabra para traer salvación a tu vida. Pero si tú no eres sensible, tú menosprecias a la palabra que llevan los siervos del Señor. Esta mujer Rahab entendió y tuvo el discernimiento, y es algo que necesitamos pedirle a Dios con todo nuestro corazón, que nos dé el discernimiento para saber que detrás de un siervo de Dios hay una tabla de salvación que el Señor está enviando a nuestras vidas. El Señor no envía una, sino 2 y 3, y gracias a este programa todos los días el Señor nos envía esa tabla de salvación para que nosotros podamos subirnos a esa arca de salvación. Lamentablemente hoy día esa reverencia por el mensaje de Dios y por sus portadores se ha perdido, con justa o injusta razón. Por eso muchos menosprecian el mensaje de Dios. Algunos, cuando les van a predicar la palabra, le tiran la puerta a los enviados de Dios. Pensando que rechazan al siervo de Dios, no se dan cuenta que están rechazando el salvavidas que el Señor les está enviando para que la salvación pueda venir a sus vidas y a sus casas. Otro que también entendió lo que significa honrar la palabra de Dios y a los instrumentos que Dios usa, fue conocido como Cornelio. Cornelio era un centurión romano. En la historia quedó registrado como el primer gentil en ser bautizado en la fe cristiana. Es presentado como un hombre piadoso y temeroso de Dios. Miremos el libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 10, versos del 1 al 2. Hechos 10, del 1 al 2. Dice la palabra: Y había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Mire cómo era este hombre.
A este tipo de personas eran las que se refería Jesús cuando le dijo a sus discípulos: vayan y averigüen quién es digno. Este hombre, dice la Biblia, era piadoso. Era un hombre temeroso de Dios con toda su casa, no solo él, toda su casa. Y dice la Biblia aquí, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre, este hombre, y era un centurión. Un día, a la hora de la oración vespertina, este hombre tuvo una visión, en la que un ángel de Dios le ordenó llamar a Simón Pedro, quien se encontraba predicando en Jaffa. Hechos capítulo 10, miremos, pero ahora vamos a ver los versos del 3 al 5. Hechos 10, del 3 al 5, dice la palabra: este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Verso 4. Él mirándole fijamente dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo el ángel: tus oraciones y tus limosnas, no solo las oraciones suben a la presencia de Dios, sino también lo que tú das para la obra. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Verso 5. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. En la oración que Cornelio hacía, él le pedía a Dios por la conversión de toda su familia. Y la respuesta del Señor fue: envía por Pedro para que vaya a tu casa y te predique el mensaje de salvación. Necesitas a un siervo de Dios que te predique el mensaje. Así lo hizo Cornelio. Envió a sus siervos por él, y Pedro al principio no quería predicarle a los gentiles, a quienes ellos consideraban inmundos. Pero Pedro al fin tomó la decisión de ir a casa de Cornelio, y miremos cómo lo recibió Cornelio. Esto se llama honrar la palabra de Dios en mi casa. Esto se llama honrar a los que predican el mensaje de Dios. Hechos 10, 24 al 26. Hechos 10, 24 al 26 dice: al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando. Cornelio los estaba esperando. Y dice la Biblia: habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Verso 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Wow. Verso 26. Mas Pedro se levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Wow. Cornelio, al ver a Pedro, el siervo de Dios, se postró. La pregunta es: ¿por qué se postró? Porque Cornelio, que era centurión, sabía el privilegio tan grande que representaba que en su casa el mensaje de salvación fuera predicado. Y estaba tan contento Cornelio que decidió invitar a sus amigos más íntimos. La casa de Cornelio estaba llena, y después de recibir el mensaje, dice la palabra del Señor, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí está Jesús. Vayan a predicar, pero les doy una instrucción muy importante para tener en cuenta. Averigüen quién en esa casa es digno y posen allí. El llamado que el Señor nos está haciendo es a que nosotros también podamos ser hallados dignos, podamos ser reverentes ante la palabra, respetarla y honrarla, para que la palabra pueda producir fruto en nuestras vidas. Hechos 10, verso 44 al 45, Hechos 10, 44 al 45. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras,
el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Verso 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Wow. Pero ¿por qué el Espíritu Santo se derramó en aquella casa? Porque había un hombre digno de que la palabra de Dios morase allí. Un hombre que amaba a Dios. Un hombre que amaba la palabra, que tenía reverencia por la palabra. La pregunta que deberíamos hacernos nosotros es: ¿tenemos nosotros la misma reverencia ante la bendita palabra del Señor cuando la escuchamos? ¿Somos dignos de recibir la palabra? ¿Actuamos de la manera que hizo Abraham con estos siervos cuando le visitaron, o la mujer sunamita, o actuamos como hizo Rahab la ramera, que entendió que más allá de aquellos hombres habían unos enviados de Dios, y se necesita tener ese discernimiento? Porque usted dirá, bueno, ahí me está predicando una persona, sí, pero no es quien predica, es lo que se predica. Y muchas veces no puede ocurrir nada en nuestras vidas si no le damos el valor y la importancia y la reverencia que necesitamos darle a la palabra. A esto era a lo que se refería Jesús cuando dijo en Mateo 10:11. Él dijo: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella es digno, y posad allí hasta que salgáis. Ve uno el caso de Zaqueo. Zaqueo era un ladrón, y cuando escuchó hablar de Jesús, este hombre, dice la Biblia, que se subió en un árbol sicomoro para verle. Y cuando Jesús iba pasando por aquel lugar, lo vio ahí arriba y le dijo a Zaqueo: hey, desciende, porque es necesario que more en tu casa. Y cuando Jesús fue a la casa de Zaqueo, este hombre dijo: Señor, si en algo yo he defraudado a los pobres, yo se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús posó en la casa de este hombre, ¿pero por qué? Porque tenía una actitud de reverencia frente a la palabra de Dios y frente al portador del mensaje de Dios. Posad allí que dijo Jesús a sus discípulos, no se trata de que se quedaran viviendo toda la vida en las casas donde los invitaran. Posad allí está hablando de que debían asegurarse que la palabra de Dios se quedara posando allí para siempre. No, que no fuera simplemente una experiencia de momento. Qué bonita predicación, qué bonita enseñanza, y ya no. La palabra tiene que quedarse allí morando para siempre. Atesórala, guárdala en tu corazón. Para eso era necesario asegurarse que las personas que recibieran el mensaje se arrepintieran de corazón y empezaran a vivir conforme a la palabra de Dios. Tal vez usted no lo sabe, ni yo lo pretendo ser, pero muy seguramente Dios está usando a esta persona para todos los días llevarle un mensaje de salvación a usted. Siento que todos los días el Señor envía un salvavidas, pero si usted no lo recibe, si usted no honra la palabra, si usted no la cree con todo el corazón, es imposible que esa palabra pueda producir vida. Al entrar en la casa también, dijo Jesús, estos apóstoles tenían que saludar a todos los familiares con el tradicional saludo judío: paz a vosotros. En aquel tiempo, como aún se usa, este era un saludo acostumbrado. Ahora bien, este saludo no solo era un simple grupo de palabras sin mayor trascendencia, sino que en la boca de los mensajeros de Dios y bajo la unción del Espíritu Santo, estas palabras son capaces de transmitir una bendición especial en la vida de los que por fe la reciben, tal y como Jesús lo explicó en el libro de Mateo, capítulo 10, en el verso 13. Jesús dijo: y si la casa fuere digna, ¿qué es digna? Donde se valora la palabra. Si la casa o la persona fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, mas si la persona menosprecia la palabra, si la tienen poco, vuestra paz se volverá a vosotros.
De manera que quien recibe a un siervo de Dios, recibe también la paz de Dios. Quien recibe la palabra de Dios, recibe la paz de Dios. La palabra de Dios, termino con esto, la palabra de Dios puedes conocerla, pero si quieres que dé fruto, debes obedecerla. Hay que volver a tener reverencia por la palabra del Señor. Esto no es un mensaje motivacional más. No, esto no es, compartimos aquí porque ya nos acostumbramos a escuchar. El Señor usa este medio para hablar a nuestras vidas. El Señor usa este medio para enviar su palabra. Pero ¿cuál es el tratamiento que le estamos dando a esa palabra que a diario el Señor nos envía? ¿Estamos siendo dignos? ¿La estamos recibiendo? ¿La estamos creyendo? ¿O sencillamente es una predicación más? Averigüen en qué lugar la persona es digna y moren allí. Y hoy mi oración desde lo profundo de mi corazón es que el Señor nos halle dignos a nosotros. Que pueda haber en nosotros esa actitud de reverencia frente a la bendita palabra del Señor. Que podamos tener ese discernimiento que tuvo Rahab la ramera para ver más allá de aquellos espías. El mundo ciego que vivía en Jericó, encallecido tal vez por la religiosidad o yo no sé qué cosas, vieron a estos espías pero no tuvieron el discernimiento. Vieron a estos espías como cualquier persona más. Y muchas veces vemos a los que predican el mensaje de salvación como cualquier cosa. Son enviados de Dios, que traen el mensaje de salvación, que nos alertan, que llaman nuestra atención, que a través de la palabra nos confrontan para que nos volvamos de nuestros malos caminos. Pero ninguno en Jericó fue sensible a la presencia de estos hombres. Los menospreciaron, pero aquella mujer pecadora vio en ellos algo distinto y por eso alcanzó la salvación. Cuando la destrucción vino sobre Jericó, la única que se salvó fue ella y su familia. Y el Señor espera que lo mismo suceda con nosotros. Que cuando el final llegue, no solo nos salvemos nosotros, sino que también se salven nuestras familias. Habremos perdido el tiempo si durante todos estos años hemos predicado el mensaje de salvación y ninguno se salva. Precisamente por no haber tenido reverencia ante la palabra. No es la palabra de Humberto, siempre lo digo. Lo que aquí se comparte es la bendita palabra del Señor. Pídele a Dios con todo tu corazón que te dé reverencia frente a la palabra. Que seas digno de recibir la palabra de Dios. Padre, gracias por este mensaje que tú has hablado a nuestro corazón. Hoy te pedimos perdón por las veces que tú usaste personas muy cercanas a nosotros aún para hablarnos de ti y nosotros menospreciamos el mensaje, nos burlamos, lo tuvimos en poco, porque vimos la persona y tal vez dijimos, esa persona no tiene que enseñarme a mí. Pero no nos dimos cuenta que detrás de esa persona era el mensaje tuyo para mi vida. Si pudiéramos tener la oportunidad de revisar todas las palabras que a lo largo de estos años el Señor nos ha hablado, nos vamos a sorprender de tantas cosas que el Señor nos ha dicho. Pero si no recibimos la palabra, si no somos dignos, si no honramos la palabra, difícilmente la palabra podrá hacer algo en nosotros. Ayúdanos, amado Dios, a tener ese corazón que tuvo el centurión Cornelio, para preparar un ambiente espiritual, para buscar la presencia, para invitar al siervo de Dios, para que fuera salvo él, su casa y sus amigos. Ayúdanos, amado Dios, a entender que cada predicación tiene como propósito traer salvación a nuestras vidas. Ayúdanos a recibir el mensaje, a atesorarlo en lo profundo de nuestro corazón y a no despreciarlo jamás. Gracias, Padre, gracias, Hijo, por lo que hoy has ministrado a nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Jesús iba a enviar a sus apóstoles a salvar a la gente, pero la gente no se salvaría si ellos no recibían a los enviados. Muchos escuchaban las predicaciones,
pero no los invitaban a quedarse en casa, no los invitaban a seguir profundizando en el mensaje. Yo espero que Dios haya hablado al corazón de cada uno de nosotros y que a partir de este día podamos entender lo importante que es ser dignos de tener la presencia de Dios morando en la casa. El centurión dijo: yo no soy digno de que entres en mi casa, pero di tu palabra y mi siervo sanará. Ser digno es honrar la palabra. Ser digno es obedecer la palabra. Ser digno es respetar la palabra. Ser digno es vivir conforme a la palabra. ¿Cuántos dignos hay aquí a honrar la bendita palabra del Señor? Mil gracias. No se olviden, siempre reverentes ante la palabra del Señor. Dignos de recibirla. Amén. Y me gusta este programa porque las personas que vienen a escuchar el programa son personas que les nace hacerlo, que quieren hacerlo. Que el Señor les bendiga, trayendo salvación a su vida, a su familia, a sus familiares más cercanos, en fin. Dios les bendiga a todos. Feliz comienzo de semana. Este programa fue presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, Diseños Exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.